bendito eres, santo, santo, oh papá perfecto. Te amamos, Señor, el Rey de nuestras vidas, el Rey de nuestra casa. Oh, amado nuestro eres, Señor Jesús. Oh, santo y ungido. Santo, 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 santo es el Señor. Cerrá tus ojos y que el corazón se empiece a poner sensible delante de aquel que te ama de forma incondicional. Reconocelo aún en la sencillez de las palabras y de los sentimientos, aún en la impotencia de no poder entender. Reconoce a Dios como aquel que te ama, como aquel que te busca. Dale la gloria a Él, agradecele los días buenos y los días malos. Agradecele porque hay oportunidad para conocerlo a partir de que estás dispuesto a vivir. Rey amado Señor, entregamos esta mañana para la gloria y honra de tu nombre y declaramos libertad en el Espíritu, para que sea solo tu Espíritu el que tenga trato personal con cada uno de nosotros. A esa autoridad nos sujetamos, a esa autoridad reconocemos y damos esa libertad. Sujetamos nuestro libre albedrío a la obra del Espíritu Santo y reclamamos que en esta hora seas vos el que tome control de nuestras vidas. Solo para tu gloria, solo para tu honra, Señor. Amén. Gracias, Marcos. Hola, buen día. ¿Cómo están? Bien, tomen asiento. Caro dice que va a haber una parte que va a estar fresca, así que yo me voy reservando un lugar de este lado y 2 camperas. Así que vamos a tener que venir temprano, porque van a estar bastante solicitados este lado del auditorio. Pero bueno, ya habrá tiempo para eso. Está bueno que nos ordenemos, porque en el orden el Señor se mueve con libertad. Está bueno que nos ordenemos y no que seamos uniformes, sino que estemos ordenados, que estemos unánimes, que entendamos qué estamos haciendo, que entendamos por qué venimos, que entendamos por qué es necesario venir. Y en este orden y en este acomodar lo que nos pasa, pero con la verdad espiritual de lo que debe pasar, es donde el Señor obra. Lo primero que hizo el Señor cuando crea el mundo en el Génesis, dice, la tierra estaba desordenada y vacía y hizo orden. Y ahí empieza. Y a veces nosotros queremos empezar sin ordenarnos. Y esto en la vida personal, en la vida familiar, en la vida laboral, en la vida congregacional. Necesitamos ordenar. Y esto empieza a traer frutos de manera rápida. ¿Por qué? Porque el Señor se empieza a mover. Cuando estás dispuesto, cuando estás dispuesta a permitirle al Señor que Él sea el Señor, que Él sea el soberano y que traiga su orden, todo se acomoda, todo se acomoda. No es sencillo, lo tengo re claro, pero es posible. Es posible porque es Dios el que está interesado en intervenir. Pero siempre, siempre va a respetar tu tiempo, siempre va a respetar tu decisión, siempre te va a esperar. Pero eso no va a significar de que Él no esté desesperado, porque vos te des cuenta de lo importante que es que estés tomado de su mano, acobijado en su refugio, cubierto por sus alas. Pero bueno, es una decisión personal. En el orden vamos a ir encontrando al Señor. Y hoy tenía para compartir una palabra
Y viene un poquito a colación de algo que nos pasa primero como familia con Caro y después un poco más en el ministerio, y cuando empezamos a extender hacia la iglesia y hacia otras congregaciones, empezamos a ver que también es algo que está sucediendo, y es que empezamos a descubrir a muchas personas que están cansadas, que están agotadas, que prefieren dar un paso al costado de su llamado, de su ministerio, hasta de su búsqueda personal, con tal de encontrar descanso. Y no funciona así. No funciona así, y no quiero poner una carga sobre tu espalda si estás tomando esta decisión. Te abro un poco mi corazón. En Éxodos, un texto que está en Éxodo 13, 33, a partir del versículo 1, dice que el Señor le dijo a Moisés: anda, vete de este lugar junto con el pueblo que sacaste de Egipto y dirígete a la tierra que bajo juramento prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob, que le daría a sus descendientes. Enviaré un ángel delante de ti y declararé y desalojaré, y nombra a todos los pueblos, y dice: yo no los acompañaré, porque ustedes son un pueblo terco y podría destruirlos en el camino. Insisto con esto, el Señor no pone una carga mayor de la que podemos soportar, y no es mi rol ponerla. Pero entiendo de que muchas veces cuando decidimos el corrernos, cuando decidimos el separarnos, cuando decidimos ser pasivos en la búsqueda con el Señor se tiene que mantener distante, porque cuando estás haciendo tu voluntad, el Señor no tiene lugar. Entonces empieza a haber desorden y empieza a haber consecuencias de nuestras acciones, que siempre son consecuencias de lo que hacemos, pero cuando decidimos por el Señor, las consecuencias están conforme a su voluntad. Ahora, cuando decidimos por nosotros, están conforme a nuestra voluntad. Y tomamos al Señor solo como amuleto y lo buscamos solo cuando estamos desesperados o en momentos de crisis. Yo la semana pasada, o hace 2 domingos, les hablaba de Willy el Coyote. Willy el Coyote tenía un plan que era fantástico para trabajar al Correcamino. ¿Lo pongo en contexto? Willy el Coyote y el Correcamino, dibujitos animados. Willy el Coyote hacía toda su logística, todo su plan, y el plan era perfecto. Pero era el último en darse cuenta que el plan había fracasado. Siempre se le acababa el piso, se le acababa todo lo sólido que lo contenía, y ahí se daba cuenta. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros. Estamos tan enceguecidos por el plan, por el proyecto, por la manifestación, por lo que tenemos o por lo que no tenemos, por lo que nos falta, por lo que pedimos, que nos perdemos de tener una relación con Dios. Y el Señor se mantiene de costado. ¿Por qué? Porque Él dice: si yo estuviera ahí, muy probablemente tus mismos actos te llevarían a la condenación. Y no, si no logras conocerme, no podrías aceptar mi salvación, no podrías entender cómo te amo. Entonces el Señor se separa y espera. Todos sabemos que después, en la dispensación del Espíritu y con la obra de Jesucristo, tenemos redención y estamos salvados por la obra, porque creemos en Jesucristo. Estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿sí? Vuelvo a la historia, al relato. Versículo 4. Cuando los israelitas oyeron estas palabras tan demoledoras, comenzaron a llorar, y nadie volvió a ponerse adornos. Lo que el Señor había dicho es: yo lo que le prometí a Jacob, a Abraham, a Jacob y a Isaac, lo voy a cumplir, porque yo lo prometí. Porque yo soy Dios y no soy hombre para mentir. Entonces la promesa de Dios se mantuvo firme a pesar de que el pueblo, a pesar de que nosotros, a pesar de que posiblemente mañana nosotros tomemos nuestras decisiones, seamos tercos según este término.
Y el Señor en su amor dice, si ustedes van a persistir en su terquedad, yo me tengo que mantener alejado, porque si ustedes hacen su voluntad, lo que van a conseguir es todo el tiempo estar enfrentados a mí. Entonces el Señor se separa un poco y le dice, yo voy a cumplir, es más, me voy a ocupar de que ustedes lleguen a buen puerto, les voy a mandar un ángel delante mío y él se va a ocupar de derrotar todos los obstáculos que estén por delante. Pero yo no voy a ir. Y amado, amada, lo peor que nos puede pasar es transitar la vida que tenemos por delante sin disfrutar de Dios, sin disfrutar de aquel que nos ama. Aunque los actos de nuestra vida, solamente porque el Señor, en su favor infinito, sigue habiendo bendición a partir de nuestras vidas y personas sean bendecidas, nosotros nos vamos a estar perdiendo esta relación con el Señor. Todo el tiempo vamos a estar hundidos en este caos, en estos sentimientos, en estos sinsabores que la vida va trayendo, sin la esperanza de que el Señor se está ocupando, sin la seguridad, y todo el tiempo va a estar nuestra mente confundida. Y muy probablemente el Señor cumpla su palabra sobre nuestras vidas, o cumpla su palabra en la generación que sigue, sí, porque el Señor no es hombre para mentir. Pero vos y yo nos podemos perder este privilegio de disfrutar el caminar con el Señor. No estoy hablando de salvación. Entendemos que la salvación es un momento y para siempre. ¿Quieren que hablemos un poquito de salvación para ponerlo en contexto? Después volvemos al texto. Cuando hablamos de salvación, hablamos de varias instancias. En primera instancia, cuando hablamos de salvación, hablamos de que somos redimidos. Redimidos significa de que somos esclavos y cambia nuestra postura. Es un término que se usaba cuando se compraban y vendían los esclavos. Ahora, hay también una justificación en el momento de la salvación, en el momento que aceptás a Jesús como Señor y Salvador. Y este momento, esta justificación significa de que tus pecados son pagos con algo que vale, o sea que fue comprado por precio. Esa libertad que se te regaló fue paga por alguien, no fue gratuita, fue paga. ¿Por qué? Porque había una condición. Y esa condición se cumple. Y eso es instantáneo también, en el momento de la salvación se cumple. Ahora, en este mismo momento, somos adoptados por Dios y llamados hijos suyos. Y esto vuelve a ser instantáneo en el momento que tomás esta decisión. Y muchas veces la hemos tomado sin terminar de entender qué significaba ser adoptados por Dios, ser parte de su familia, aceptar a Jesús como Señor y Salvador, como aquel único y suficiente. En ese momento pasamos a ser familia de Dios. O sea, salimos de nuestra esclavitud, alguien paga un precio y nosotros somos justificados, o sea que nadie nos puede pedir cuentas por nuestro pasado y somos parte de la familia de Dios. Se habla de otra instancia que la regeneración, y esto de la regeneración, que también es instantánea, tiene que ver con volver al plan inicial. Volver al plan original de Dios. Esto de regenerar no significa hacer algo nuevo o cambiar lo que está, sino la idea es que vuelve al punto cero. Porque en Dios todas las cosas son hechas nuevas. Todo vuelve a punto cero. Y es en el mismo instante. Ahora, esto de lo que me animo a hablar esta mañana, esto que tiene que ver tal vez con la última instancia de la salvación, que tiene una parte instantánea, pero una parte que se desarrolla en el día a día, que tiene que ver, ¿alguien sabe? Con la santificación, tal cual. Somos santos, en 1 Corintios 1, cuando Pablo saluda al pueblo de Corintios, le dice, saludo a los santos separados para ser santos, llamados a ser santos. O sea, somos santificados, o sea, fuimos puestos separados para una buena obra. Y ahora nosotros tenemos que trabajar para que esa obra se manifieste. O sea, tenemos una postura de santificados. Si yo te digo, vos sos santo, vos tenés que encontrar, sí. ¿Por qué?
Porque eso te lo dio la salvación. Si vos aceptaste a Cristo como Señor y Salvador, sos santo. Ahora estás llamado a ser santo. Estás llamado a que ese llamado, ese lugar brille, ese lugar alumbre, ese lugar encandile, ese lugar sea un estandarte de la obra de Cristo. Entonces, esa instancia es la que muchas veces dejamos o despreciamos. Esta parte, ¿por qué? Porque involucra no solamente un momento emocional donde decimos, Señor, estoy desesperado y si me dicen que vos sos mi Salvador, yo lo agarro, sino que tiene que ver con una conducta y una constancia de búsqueda personal con el Señor. Significa esto de que hacía Adán y Eva y tenían que comer del fruto de la vida. ¿Cuál es nuestro fruto? ¿Cuál es el pan que da vida? Cristo. Y entonces en este punto es, si vos no te alimentás del pan de vida, no vas a producir lo que el Señor necesita. Vas a estar corrido de la perfecta voluntad del Señor. Quizá que tengas una excelente vida y dale gloria a Dios también, pero te vas a perder lo importante. Ahora, ¿por qué hablaba al principio del tema de las personas que están trabajando y están cansadas y demás? Porque en la historia de Éxodo hay un líder, hay una persona que sí creyó, hay una persona que puso fuerzas, que quizá que puso hasta fuerzas desmedidas desde lo natural, que tal vez en el trajín diario de tratar de llevar la verdad al pueblo y que puedan palpar la relación con Dios, quedó gastado, molido, que es Moisés. Moisés entendió de que si el Señor no iba, a él no le interesaba. A él no le interesaba moverse. Y dice, el texto sigue diciendo en el versículo 12, tú insistes que yo debo guiar a este pueblo, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. También me has dicho que soy tu amigo y que cuento con tu favor. Pues si realmente es así, dime qué quieres que haga. Así sabré en verdad si cuento con tu favor. Ten presente que a los que estoy guiando son tu pueblo. Y el Señor le contesta, yo mismo iré contigo y te daré descanso. Si estás en este momento de tu vida personal, ministerial, familiar, donde entendiste de que el Señor se tuvo que correr a consecuencia de decisiones, si entendiste de que el Señor se movió, aunque no sea cierto, si vos lo vivís así, como que el Señor está alejado de lo que realmente te pasa, hoy el Señor te vuelve a recordar y te vuelve a decir, yo mismo iré contigo y te daré descanso. El Señor se va a ocupar de que puedas descansar. Y a Moisés lo estaba enviando no le dijo que se quede a descansar, le dijo, yo voy a ir contigo y ahí va a estar nuestro descanso. Ahí va a estar la oportunidad de descansar. ¿Por qué? Porque cuando nos ponemos en los planes del Señor, el Señor se ocupa de que nosotros estemos descansados. ¿Por qué? Porque la tarea es de Él. Vengan a mí los que estén trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Si estás pasando un tiempo en el cual no estás pensando en abandonar porque crees que no tiene sentido o que el Señor no se está ocupando, lee el texto nuevamente, tómalo como propio y decirle al Señor, como le dijo a Moisés, Señor, si en realidad decís que me querés, si en realidad decís que me amás, si en realidad decís que hay favor sobre mi vida, si aún decís que sos mi amigo, necesito que lo manifiestes. Y el Señor no tardó nada y trajo la respuesta. Entonces Moisés hace una segunda vuelta y dice, yo no quiero eso para mí solo. Yo no quiero disfrutar de esta amistad si los que están alrededor mío se la pierden.
Yo no quiero de que en este caminar sea yo solamente el que disfrute la relación con vos. Entonces vuelve a ser, en el versículo 15, dice, o vas con todos nosotros, replicó Moisés, o mejor, no nos hagas salir de aquí. Si no vienes con nosotros, ¿cómo vamos a saber, tu pueblo y yo, que contamos con tu favor? ¿En qué seríamos diferentes a los demás pueblos? Y el Señor ahí sí dice, está bien, haré lo que me pides. Le dijo el Señor a Moisés, pues cuentas con mi favor y te considero mi amigo. Entonces, ¿cuál es la diferencia en la búsqueda personal con el Señor? Es que cuando vos realmente desarrollás esta amistad, podés hacer que otros disfruten del favor y de la compañía de Dios. Por eso es necesario de que no te conformes con ser una persona santa que se va a ir al cielo, sino que todo el tiempo seas esta persona que genera una relación constante con Dios, que ordena sus cosas, que ordena su casa, que ordena su familia, que ordena su ministerio, que se pone a trabajar para el Señor, porque ahí va a encontrar verdadero descanso y verdadero crecimiento, y a partir de esto las demás cosas se van a ir añadiendo. Muchos van a conocer al Señor, a este Señor que va a decir que es también amigo. Jesús lo dice. Jesús dice, ya no los llamo siervos, porque los siervos no conocen los planes, ahora los llamo mis amigos, porque quiero que sean parte. Quiero que sean parte activa de esto. Necesitamos decidir. El Señor va a cumplir su propósito. Él no va a cambiar. Los que debemos cambiar somos nosotros. Debemos volver a entender cuál es nuestro llamado. Debemos entender cuál es nuestro verdadero ministerio, que es el de la reconciliación, y ponernos a trabajar activamente en esto. Si estás cansado de servir, si estás cansado de trabajar, si estás cansado de tu vida, quiero que sepas que aunque cortes todas tus actividades y te acuestes en una cama, muy probablemente te va a agarrar depresión, pero descanso solamente lo vas a encontrar en el Señor. Insisto con lo que dije al principio, no quiero poner cargas sobre tu hombro que el Señor no ponga, porque el Señor prefiere darte tu parte de la herencia y que la malgastes y esperarte a que vos vuelvas y ponerte en el lugar de privilegio del cual nunca te tuviste que haber ido. El Señor prefiere callar por amor, con tal de que sepas que lo ama, que te ama. Cuando uno entiende de qué se tiene que alimentar, cuando uno entiende quién es el que da ese alimento, cuando uno entiende el por qué y se detiene en el para qué, cuando uno deja de pensar en si es bueno o es malo y empieza a pensar de que en realidad detrás de todo esto hay vida o muerte, hay condenación eterna o vida eterna, las cosas cambian por completo. Necesitamos, como cristianos que decimos que somos, empezar a pensar de que nuestra vida tiene que llevar a las personas a la salvación. No podemos seguir conformándonos con no molestar, con no incomodar. Debemos ser aquellas luces, aquellas personas que son santificadas, o sea, que resplandecen para que muchos conozcan al Señor. Marcos. Me gustaría que te pongas de pie, que le pidas al Señor si es tu deseo, que le pidas al Señor si entendés de que es un momento en el cual tenés que encontrar el verdadero descanso, tenés que volver a encontrarte con aquel que te ama incondicionalmente, si es el momento en el cual debes mirarte cara a cara y volver a alimentarte
del fruto de la vida, del pan del cual cuando comes nunca volvés a tener hambre, nunca volvés a tener necesidades para satisfacer en este mundo, sino que simplemente disfrutás el transitar con aquel que te ama de forma incondicional. Cerrá tus ojos. Padre amado, Señor, dejamos obrar a tu Espíritu, que sea Él el que susurre con amor, que susurre a nuestro corazón con gracia, que nos hable de tu favor, que nos hable con misericordia y nos permita disfrutar de la paternidad en primera instancia, de la adopción, de esta regeneración, de este lugar privilegiado que es separado para ser parte de tu iglesia. Pero que también, Señor, podamos hacernos cargo, animar a nuestro corazón a salir de la pasividad, a salir de la apatía, tal vez del no saber, y animarnos en fe a encarar tareas conforme a tu voluntad, conforme a tu gracia, sabiendo de que vos sos el que nos va a capacitar, sabiendo que sos vos el que va a dotarnos, sabiendo de que sos vos el que se va a manifestar, simplemente porque nos animamos a creer, porque nos dijimos no queremos otro escenario, aunque los objetivos sean buenos, si vos no vas con nosotros. No nos interesa una tierra donde hay leche y miel, donde las cosas son buenas, si vos no vas a estar ahí. Decile al Señor, si realmente no querés, si realmente querés estar con Él, decíselo. Hacé como Abraham, como Moisés, que cuando entendió que Dios se iba a quedar a pesar de que él iba a poder cumplir el objetivo y su ministerio iba a tener éxito porque la tierra iban a llegar, él entendió enseguida que no valía la pena perder un solo día sin estar delante de su amigo, delante de Dios. Hacé como Moisés, que enseguida se dio cuenta de que los éxitos en la tierra esta no tienen ninguna significación cuando lo pones delante de Dios. Hacé como Moisés, que cuando se dio cuenta de que Dios era su amigo y sí lo iba a acompañar, le dijo: pero no quiero ir solo, quiero que mi familia venga conmigo. Quiero que vos no te quites, que no te alejes, que tus lazos de amor estén todo el tiempo sobre ellos, que tu gracia los favorezca, que tu misericordia los acompañe, que tu favor sea extendido. Volví a pensar en aquellos que descartaste, en aquellos que no lo valen, aquellos que no lo merecen. Y pensá como reino, pensá como Jesús, que cuando vino no hizo acepción de persona. No seas vos el que limite el reino, el que privilegie tu relación con Dios, con las personas que estás guiando a Él. Dios no se conformó con tener un tiempo de intimidad con Dios, sino que quiso que ese tiempo de intimidad con Dios sea extendido a los demás. Quiso que el favor que Dios tenía sobre su vida sea extendido a los demás. Él entendió de que en el corazón de Dios estaba este deseo y se lo pidió. Y el Señor no tardó en contestar. Marque. Te damos gloria, Señor.